Podcast. Todos de alguna manera pensamos que la democracia es el mejor camino a resolver. Bueno, nuestra clase gobernante actual dice que no. Sí, bueno, dice que sí, pero actúa que no. Exacto. ¿No? Pero la verdad es que a nivel de pueblo, a nivel pues hay una enorme voluntad de integrar una diversidad, ¿sí? Dentro de un sentimiento. Esa es la nación. Esa es la patria, esa es la nación, es la gran nación. Que los políticos se monten sobre esto y quieran hacer de esto un Estado y pensar que el Estado puede cantar una sola canción y una sola voz y un solo idioma por razones políticas, ese es el gran fracaso del llamado Estado Nacional, ¿no? Trata de crear la unidad destruyendo la diversidad. Esa es la gran tragedia de México. Esa sí es nuestra tragedia. Una clase gobernante que trata de eliminar toda diversidad, ¿sí? En aras de que pues el que no se sume a la 4T está mal, el que no se sumaba estaba mal, el que no se sumaba está mal, ¿no? Los políticos en el fondo son profundamente puritanos, creen que el mundo se reduce a un código ético que solo ellos pueden manejar. Bienvenidos al Rodcast, conociendo personalidades de alto impacto que comparten historias de éxito con Rodrigo Pacheco. Bienvenidos a un capítulo más del Rodcast, y en esta ocasión tiene muchos años que quería tener esta conversación con uno de mis mejores maestros, que además de verdad me ayudó a cambiar la concepción que tengo de México, de la historia. Recuerdo que gracias a la clase que tuve con él, pues entendí que el libro icónico de Octavio Paz, pues en mi opinión y desde entonces estaba errado. Me refiero al Laberinto de la Soledad. Podría sonar muy soberbio, pero bueno, espero que en esta conversación un poco también veamos por qué esa visión pues no necesariamente es la que necesita México. Está conmigo en este podcast, se le agradezco mucho, Jorge Taldoceros. Él es investigador titular del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, doctor en Estudios Latinoamericanos por Tulane University. Jorge, gracias por estar aquí. Rodrigo, es un placer estar aquí contigo. El público me parece que debe saber la profundísima satisfacción que es ver para un profesor, yo soy profe, toda la vida he sido profesor, ver cómo sus alumnos van avanzando en la vida, abriéndose camino con trabajo honesto, con muchísimo esfuerzo, porque Rodrigo, bueno, donde estás ahorita, pues no te lo regaló, ¿no? No, sí le chambeo. Chambea bien duro, pero deben saber que desde que era estudiante así era de dedicado, así era de entrón. Así que, pues para mí es un honor estar aquí, Rodrigo. No, al contrario, Jorge. Y la verdad es que lo decía y quizás comenzar por ahí que me cambió la concepción de México. Todavía mi hija un día llega, hace algún tiempo, y me dice, oye papá, ¿y cuando nos conquistaron? Yo, ¿de qué hablas? Hablamos español, etcétera. Pero esta historia que se instaló en México, que es tan común y que es tan utilizada en el discurso político, lo hizo el PRI, digamos, y ahí te quiero preguntar cuándo surge este discurso histórico en donde los conquistados, los conquistadores, los oprimidos, la idealización de los pueblos indígenas como un recurso, pues más bien de la imaginación, porque en el presente la política pública no responde, en fin, que no es nuevo, no es de este gobierno, pero que este gobierno también lo ha utilizado. Pero bueno, comenzar por esa parte. ¿Cómo entender la historia de México? Mira, hay un fenómeno que los historiadores siempre alucinamos mucho, que es la historia oficial. Y creo que la mejor forma de explicarlo es la siguiente. Max Weber, uno de los fundadores, padres de la sociología, tiene una obra maravillosa que se llama El político y el científico. Yo invito al público a leerla, es un texto sencillo, es un texto muy profundo, en donde él claramente dice, o eres político o eres científico. Si eres político, tu esfuerzo es para lograr la dominación, el poder para dominar, ¿no? Y es lo que hacen los políticos buscan el poder. El científico tiene una vocación por la verdad. Es decir, la verdad puede ser esquiva, la verdad puede ser apreciada de distintos puntos de vista, pero eso no niega la verdad, no niega la realidad, ¿no? La historia oficial es un discurso político, no es un discurso histórico. Cuando un político habla de historia, no está hablando de historia,
aunque esté fiel a los hechos de la historia, está haciendo política. Es una narrativa de carácter político. Cuando un científico, un historiador, habla del pasado, trata de reconstruirlo críticamente a través de metodologías para comprender. Esa es la enorme diferencia. Entonces, lo que llamamos la historia oficial es una narrativa política a conveniencia de quien está en el poder en ese momento. Entonces, insisto, incluso el político más maravilloso, más apegado a la verdad, más honesto, cuando hable de historia, hay que entender que está haciendo política, no historia. Ahora, la historia oficial, que es una pesadilla realmente, ¿no? Y sobre todo el régimen actual, además no tiene la más pálida idea de la historia. O sea, están montados sobre una historia oficial que ha sido, es la degeneración de la degeneración degenerada de la generación sobre la historia, ¿no? Y entonces parte de un principio de que algún día nos conquistaron y todos los males vienen de la conquista. Curiosamente estudió en el siglo XIX, ¿sí? Cuando viene la independencia, ahí tenemos un primer problema. Toda la construcción política, la narrativa política de la mayor parte de los grupos independentistas, empezando por Morelos, todos ellos, era la idea de que surge una nación al momento de la alianza entre indígenas y españoles, con Cortés, que le ponen en sus narices a los tenochcas, que sin demeritar la gran cultura mesoamericana, los tenochcas, los llamados aztecas, eran los nazis de su tiempo. Uh-huh. O sea, andar alabando hoy en día a los aztecas es como si dentro de 300 años empiezan a alabar a los nazis porque eran unos grandes guerreros. Cuidado. Sí. Y empiezan a acusar a Inglaterra y a Francia de haberse aliado con los Estados Unidos y haber destruido Europa. Ese es el nivel de absurdo que estamos presenciando. Eso surge curiosamente en el Acta de Independencia. El Acta de Independencia, pudiendo haber dicho, la nación ha madurado y ha alcanzado su desarrollo para ser independiente, dice el Acta de Iturbide. México, que ha sido privado de voz propia por 300 años, recupera su independencia. Y ahí la puerca torció el rabo. ¿No? Es decir, gana esa narrativa y desde ahí se ha ido alimentando esa narrativa. La primera del siglo XIX, luego hay que buscar un culpable. Empiezan los males por todos lados, las guerras entre los caciques políticos del siglo XIX, que bueno, nos llevó a perder todas cuantas guerras hemos peleado, ¿no? Afortunadamente no tenemos que pelear otra. Y entonces se empieza a tener esta narrativa de que yo no puedo tener la culpa la debe tener el pasado. Y entonces el pasado es el pasado virreinal y se convierte en un pasado colonial. Y ahí empieza la narrativa. Luego los liberales lo alimentaron muchísimo. El triunfo liberal alimenta mucho la narrativa de este pasado espeluznante del cual ahora los liberales nos van a sacar. Y ahí empieza. Llega la revolución y la misma narrativa. Ahora la revolución nos sacará de ese pasado terrible que fue la colonia. Se consolida el PRI y otra vez, ¿no? Es que el pasado tiene la culpa y los conservadores. Y ahora lo que tenemos es un discurso totalmente falto de imaginación, pero subido sobre esta narrativa que es política, no tiene ningún sustento, ¿no? Claro. Y se ha ido alimentando por la vía intelectual con una narrativa totalmente pesimista que surge curiosamente dentro de la Revolución Mexicana, que es la de este nacionalismo pesimista, del mexicano enano, del mexicano incapaz, en donde se subió Octavio Paz en El laberinto de la soledad, ¿no? Bien. Si uno lee El laberinto de la soledad, pues México no tiene solución, francamente. Sí, ¿no? Francamente no. Es un laberinto del cual nunca se podrá salir. Sí, hasta que nos chinguemos a los demás teóricamente, ¿no? Bajo esa óptica, o sea, esa dialéctica ahí que plantea. Pero no se puede. Pero no, sí, claro, porque así nació. Porque así nací y así me moriré, decía José José. Es decir, por eso es El laberinto de la soledad, claro, ¿no? Sí. Es decir, y entonces las máscaras y además es una obra que le hizo mucho daño también a los mexicanos norteamericanos, porque los redujo a mexicanos de quinta y americanos de octava.
los famosos chicanos, ¿no? Incluso, si me permites, hay un acontecimiento ahí tremendo hay una obra de teatro que se hizo cine, Sud Sud, ¿no? El juicio de los trajes, que es contra los pachucos, porque ya la policía y arrasa con los pachucos porque son mexicanos y están protestando y son distintos, ¿no? Y Octavio Paz lo interpreta al revés, ¿no? Que es este inadaptado, este que no puede, este que no sabe, y entonces avienta una narrativa que hasta la fecha hace mucho daño, ¿no? Y otra cosa que nos hizo mucho daño también fue en el imaginario colectivo mexicano, los mitos fundacionales. Nosotros somos hijos de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Ese es nuestro imaginario colectivo. Pero resulta que Octavio Paz y la narrativa actual del gobierno y de toda esta historia oficial es que somos hijos de una mujer violada, de una mujer chingada. Perdón, pero francamente así no hay futuro, man. Sí. No además hay una cierta esquizofrenia con las fibras naturales del pueblo. Pero me quiero regresar a los tenochcas o aztecas, porque en su contexto, porque creo que la historia es bien importante y a veces me acuerdo mucho que es muy común los que se creen historiadores, por ejemplo, el expresidente López Obrador, que él pensaba que era historiador y pues obviamente no entendía nada, y como es político, todo lo quería alinear al contexto actual, y no hay peor error, digamos, de analizar la historia con los valores actuales, porque entonces no entiendes nada. Exactamente. Y eso me lleva a los aztecas. En su contexto eran nazis, porque todos los pueblos, los mesoamericanos, y si me voy al Perú, los incas, y si me voy a donde me vaya, pues había los que acumulaban más recursos y capacidad militar, solían oprimir a los demás. Siempre fue así, prácticamente hay una constante en la historia. Uh-huh. Obedecen, digamos, claramente obedecen a su contexto, pero me refiero, si uno analiza a los nazis, o por lo menos yo soy un amateur, obviamente, pero algo me gusta la historia, se salieron de un montón de parámetros. Es decir, después de Versalles era obvio que tenía que haber un ajuste para el pueblo alemán, que ese ajuste se iba a dar, que la República de Weimar, su fracaso económico, pues generó una serie de presiones, en fin, y vino el antisemitismo no es nuevo, no lo inventó Adolfo Hitler, no sé, ahí lo podemos rastrear, justo escuchaba un podcast que lo rastreaba al Renacimiento, etc. En fin, larga historia. Pero se salió del parámetro en términos de crueldad, de planificación, fue evolucionando. Ahí hay distintas interpretaciones. Está esta gran película que se llama El Proceso, me parece, en donde se reúnen a determinar la solución final desde un punto de vista administrativo y eficaz como son los alemanes. Se salen del parámetro. Los aztecas eran particularmente crueles, sanguinarios, más de lo que exigía su contexto, o un pueblo más que dominó a todos los demás. Yo creo que has hecho una muy buena analogía. Es decir, mira, la historia no se repite, pero rima. Sí. Yo creo que has hecho una muy buena analogía. Es decir, los nazis no desdicen nada de la gran cultura alemana, ¿no? El caso es, analógicamente, ayuda a comprenderlo muy bien. En el mundo mesoamericano se practicaba el sacrificio humano, sí. En el mundo mesoamericano se desarrolló un gran concepto rostro-corazón del ser humano también, está la obra de León Portilla y de muchos otros, ¿no? Ahora, dentro de su propio contexto, ¿sí? Así como los nazis transformaron el derecho positivo en totalitarismo, este fenómeno es muy interesante, ¿no? Es decir, la ley es válida porque la promulga el Estado, entonces el Estado puede promulgar cualquier cosa, incluso el exterminio de todo un pueblo. Puede promulgar una guerra. La analogía aplica muy bien al mundo tenochca, a los aztecas. Es decir, se practicaban sacrificios humanos, todas las culturas las han practicado, ¿no? Y ahí está una tragedia maravillosa, ¿no? Ifigenia en Áulide, en donde, bueno, Artemisa le exige, ¿no?, a Creonte el sacrificio humano de su hija. Sí. Es decir, son reminiscencias de todas estas prácticas. Ahora, lo que pasa es que los tenochcas lo llevaron a un nivel de dominación política brutal, ¿no? Y ahí están los zompantlis. O sea, los zompantlis no eran de azúcar. Sí. ¿No? Es decir, y había una fiesta, ahorita se me fue el nombre al año, en donde
en un día se sacrificaban cientos y cientos y cientos de esclavos, prisioneros de los pueblos que tenían que pagar tributo, los pueblos tributarios. Y se mandaba traer a las élites gobernantes, a los señores de cada uno de esos pueblos tributarios que iban a participar, entraban de noche, esto lo escribe Durán, uno de los cronistas, sobre la base de sus informantes indios. Sí, entraban de noche y entraban bajo un discurso de que si los veía la gente, los iba a apedrear y todo, los ponían en una tribuna, ¿sí? Y tenían que presenciar durante todo un día cómo sus propios, los miembros de sus propios pueblos eran sacrificados en el altar de Huitzilopochtli. Sí, era una fiesta muy importante y es una demostración de dominación. Sí. Punto. Entonces, ¿niega la gran cultura? No, pero simplemente se van tomando, y lo dijiste muy bien, los elementos, digamos, que están dentro de su mismo contexto, de su misma cultura, para generar dinámicas de dominación brutales. Es decir, la gente no se alió, los pueblos no se aliaron con Cortés, con los castellanos, no se aliaron con los tlaxcaltecas, pues nada más porque estaban de malas ese día. ¿Sí? Era una promesa de liberación y en los contextos de su tiempo sí fue así. Además. Qué interesante. Sobre todo, si me regreso un poco, y ahorita quiero que vayamos avanzando porque, bueno, pero los teotihuacanos, y es que quizás para entenderlo un poco mejor, ¿hubo alguna otra cultura mesoamericana? Tengo entendido, pero bueno, que creo que los toltecas son como esta base, digamos, cultural que da lugar a un montón de pueblos mesoamericanos, separados un poco, no estoy seguro si los mayas también, Teotihuacán como una ciudad que expresaba ese, pues no llamaría crisol, pero sí donde llegaron muchos pueblos ahí. Un crisol, efectivamente. Se fundaban, digamos, mucho de lo que después vemos. Y los tecas eran un pueblo relativamente nuevo. ¿Hay algún antecedente de algún pueblo que hiciera sacrificios tan masivos? No. Que es por eso, nuevamente, para tratar de aterrizar. No. Es decir, a ver, el gran belicismo mesoamericano sí surge con los toltecas, estamos hablando, conquistan la ciudad de los Itzáes, que ahora conocemos como Chichén Itzá, ¿no? Es una fusión cultural ahí muy interesante. Por ahí del año 1100, cuando Guillermo el Conquistador está reclamando el trono de Inglaterra. Es decir, para ponernos un poco en contexto, ¿no? Y son conquistas tan grandes como las de Guillermo el Conquistador. Es decir, lo que pasa es que se nos olvida que Europa es chiquita y Mesoamérica es del mismo tamaño que Europa, ¿no? Sí. A veces nos olvida eso. Como anécdota, me acuerdo una vez en una clase maravillosa que tomé sobre lecturas de códices prehispánicos, que hay muy pocos, ¿no? Eran códices de la zona mixteca, con una profesora maravillosa, Boom. Y en uno de los códices se describen las muchas conquistas de un señor, de un pueblo mixteco muy importante. Y bueno, cuando vi geográficamente todo lo que conquistaba y que narra el códice, es un códice de los pocos códices prehispánicos que hay, le dije, oiga, pues es un grandísimo conquistador, ¿no? Me dice, bueno, es que era un territorio chiquito. Y lo vi geográficamente y dije, no, pues Carlomagno era también chiquito. Chiquito, ¿no? Exacto, en esa, claro. Claro, la historia tiene otros parámetros, pero dije, bueno, cómo vemos la historia según el punto de vista, ¿no? Y en este sentido sí tenemos que tomar en cuenta que el sacrificio humano fue una práctica de todos los pueblos de la antigüedad, el mundo mesoamericano no fue la excepción, pero en términos como se utilizó el mundo, ya los tenochcas para la expansión de su poder, eso sí es marca de la casa. Claro, qué importante. Y sobre todo también porque cuando uno trata de comprender México, sí te das cuenta que hay distintas fibras de ese mestizaje, ¿no? Por ejemplo, los mayas de la península, o por lo menos si uno va a Mérida y conoce esa parte del país, digo, no la conozco tan a profundidad, me refiero, nunca he estado con una familia 100% maya durante una semana, que sería increíble para entender, pero si te vas luego a los de Chiapas, Guatemala, son distintas concepciones incluso, o por lo menos así lo percibí yo, no son exactamente los mismos. Si me voy mixtecas, zapotecas,
diferente. Si me voy al norte es otra dinámica. ¿Cómo entender, digamos, cómo eso abreva para el México que hoy tenemos? Y si, digamos, el Estado-Nación que hoy tenemos ha logrado establecer, digamos, una suerte de identidad transversal con pequeñas expresiones variables, porque si uno va a Europa, por ejemplo, pues en Francia tienes a los bretones, que son distintos pues a los del centro, que es el Estado-Nación francés, pero los bretones todavía de repente hablan bretón. En fin, así son todos los países, es decir, un conjunto de naciones que después quedan configuradas en un Estado-Nación y tienen distintas expresiones. Pero en el caso de México, para tratar de entenderlo, sí varía mucho estas dinámicas y estos pueblos en el México del presente. O sea, si yo voy a Oaxaca, se explica históricamente en lo que vivo, en el trato, etcétera, Oaxaca distinto de Chiapas, de la península, etcétera, o ya estamos muy homogenizados. Estimado público, bienvenidos a mi examen doctoral. Sí, bienvenidos, espero que la disfruten mucho. No, sí, mira, a ver, históricamente la unidad siempre se logra por la diversidad, sí y solo sí respeta la diversidad. Todo intento de homogenizar es un fracaso, ¿sí? La gran metáfora cultural, sobre todo en Occidente, que todas nuestras metáforas son bíblicas, es la Torre de Babel. Sí, cuando se trata de construir una homogeneidad forzada, tratando de que todos hablen la misma lengua, de que todos tengan la misma expresión cultural, que todos hagan lo mismo, es el gran fracaso. Y ese es el fracaso del Estado-Nación. Es decir, y elaboro sobre esto, tomé mi examen doctoral. Vamos a distinguir para efectos prácticos entre patria y nación. Si la patria es una expresión cultural, natural, del amor al terruño, del amor a tus tradiciones, a tu cultura, etc. Y en ese sentido, pues hay muchas patrias, ¿no? Es decir, hay una enorme diversidad cultural. Sí, pero esa diversidad cultural solo se puede entender si hay factores de unidad. Y aquí voy. ¿Qué pasa con México? Tenemos una enorme cantidad de expresiones regionales, de cultura regional, por eso pensemos en la cocina que llamamos mexicana. ¿Qué es la cocina mexicana? Pues es una explosión de imaginación culinaria unidos por el picante, ¿no? Claro. Es decir, sí. ¿cómo dice? ¿Y la tortilla? Y la tortilla, ¿no? Sí. El picante, la tortilla, ciertos factores comunes, ¿no? Es lo que en mucho llamamos mestizaje, ¿no? Es entendido ya no desde una perspectiva biológica, sino desde una perspectiva cultural. Es esta enorme capacidad de darle coherencia a la diversidad dentro de cierta unidad. Cierto es que cruza uno a Guatemala y se enfrenta uno con otra realidad, ¿no? Sí. Todavía en Yucatán siéntense en casa, ¿no? En Monterrey siéntense en casa, ¿no? Es decir, pero es porque esta diversidad ha ganado coherencia. Ahora, el elemento que le da coherencia, sí, esto ha sido muy bien estudiado, ¿no? El primer elemento que da coherencia, y voy a decir algo aquí que a mucha gente le va a molestar, lo lamento mucho, pero estamos hablando de historia, no de política. El elemento que le da coherencia no es el México prehispánico. El México prehispánico no existe. Ninguna cultura, ningún pueblo ahorita de los llamados pueblos originarios es prehispánico. Todas estas manifestaciones que vemos de que si el incienso y que si esto, por cierto, una flagrante violación al Estado laico, ¿sí? Eso de andarle echando incienso y que se hinquen y vean a Quetzalcóatl y el bastón. Es como te ungen con la cruz, ¿no? Sí, pues o sea, te dan el bastón de mando, sí. Es una flagrante violación al Estado laico, pero para el caso ni les importa, ¿no? Sí. No son manifestaciones del mundo prehispánico. Son manifestaciones neo-aztequis, del New Age. Ajá. El New Age se vale de ciertas manifestaciones, sí, que vienen del mundo, pero todas esas manifestaciones traen el crisol de la cristiandad. Como dice William Taylor, un gran historiador, de la cristiandad católica, ¿sí?
hay una impronta cultural ahí, es decir, lo que nosotros entendemos por todas estas manifestaciones tienen un común denominador y es el mundo católico, ¿sí? Hasta las manifestaciones que pudiéramos decir, no, están muy, muy alejadas del mundo católico, son católicas. Yo a mis alumnos se lo explico de esta manera. Miren, el mundo católico es tan fuerte que hasta las herejías son católicas, ¿no? Hasta las rebeliones en contra del rey eran católicas, ¿no? Es decir, la rebelión importantísima, el Mistón, 1542, estamos hablando de Guadalajara, estamos hablando de Galicia, de lo que es Guadalajara, lo que es Jalisco, son lideradas por un Dios que se manifiesta como la presencia misma de Cristo resucitado. Es decir, y esto cambia todo, ¿no? ¿Qué tenemos? Una cultura que aprendió a asimilar todas las manifestaciones. Se los pongo de otra manera. ¿De veras creen que el sushi que se comen en Japón está empanizado y lleva chile? O sea, no. Es decir, es esa enorme capacidad que tiene la cultura mexicana de a través de la diversidad, darle coherencia, ¿sí? Son comunidades que se sienten, que están en el mundo de las creencias más que el mundo de las ideas. Bueno, esto es lo que une la diversidad. ¿Qué tenemos? Bueno, el siglo XIX, obviamente la impronta liberal. ¿Quién de nosotros no tiene esa impronta liberal? Todos de alguna manera pensamos que la democracia es el mejor camino a resolver. Bueno, nuestra clase gobernante actual dice que no. Sí, bueno, dice que sí, pero actúa que no. Exacto. ¿No? Pero la verdad es que a nivel de pueblo, a nivel pues hay una enorme voluntad de integrar una diversidad, ¿sí? Dentro de un sentimiento. Esa es la nación, esa es la patria, esa es la nación, es la gran nación. Que los políticos se monten sobre esto y quieran hacer de esto un Estado y pensar que el Estado puede cantar una sola canción y una sola voz y un solo idioma por razones políticas, ese es el gran fracaso del llamado Estado Nacional, ¿no? Trata de crear la unidad destruyendo la diversidad. Esa es la gran tragedia de México. Esa sí es nuestra tragedia. Una clase gobernante que trata de eliminar toda diversidad, ¿sí? En aras de que pues el que no se sume a la 4T está mal. El que no se sumaba estaba mal. El que no se sumaba está mal, ¿no? Los políticos en el fondo son profundamente puritanos. Creen que el mundo se reduce a un código ético que solo ellos pueden manejar y manipular. Y cuando es inconsistente, no es inconsistente porque emana de ellos, ¿no? Exactamente. Entonces, así funciona el Estado, soy yo. Ahora, tengo 18,000 preguntas, pero tengo que administrar, pues si no, acá nos quedamos durante muchas horas. Pero, ¿cuál es un ejemplo de un Estado-nación en donde la fuerza centrífuga de las patrias no lo dividan? Digamos, pensemos Canadá, las autonomías españolas, bueno, de la península ibérica, para decirlo de manera correcta, o el Estado francés, que yo creo que pues desde acá parecería que lo ha logrado. Entonces, una hermana que vive justo en la Bretaña y te das cuenta que pues relativamente sí, pero sigue habiendo... Hay estados que lo han hecho armoniosamente en donde porque también es necesario, ¿no? El Estado, digamos, el núcleo de llevar a decenas de millones de personas hacia un objetivo común, una cierta convivencia, pues puede ser que te lleva un solo idioma, una serie de cosas. ¿Hay algún estado que haya logrado mantener la diversidad sin que la centrífuga le gane y esté peleando? ¿O es una constante estar jugando a cómo la centrífuga no diluye a mi estado y al mismo tiempo, pues ahí estamos siempre en una dinámica? Muchos y varios en la historia, ¿no? Es decir, si entendemos que es la universidad que se afirma en la diversidad, sí, y que en la medida en que la diversidad se manifiesta, se logra la unidad, es decir, porque es un pacto finalmente. Sí, las monarquías medievales, las monarquías de la llamada época moderna, siglo XVI, XVII, ¿no? Yo creo que uno de los ejemplos más acabados de este éxito fue la monarquía de los Austrias, que abarcaba los Balcanes, los Balcanes. Los volcanes eran de acá. Sí. Y la monarquía de España. Es decir, fueron experimentos muy interesantes, ¿sí? En donde la tensión entre el centro y la periferia se da, pero la tensión no destruye, la tensión construye. Yo me acuerdo, les explicaba en clase cómo estas tensiones son como el motor eléctrico.
El motor eléctrico lo único que hace es estar intercambiando cargas positivas y negativas para que circule una bobina. Es lo único que hace, ¿no? Cambia negativas positivas y como se van repeliendo empieza a girar y tenemos motores potentísimos. Estas tensiones históricas funcionan como esto, ¿sí? Nada más que a veces los motores se descomponen. Claro. ¿Sí? Los estados, las grandes monarquías han logrado esto, lo lograron con bastante éxito. Cuando vino un cambio de paradigma en la concepción de la dominación, en donde pasamos de monarquías de la pluralidad a la construcción de estados colonialistas, que eso sucede en la segunda mitad del siglo XVIII, ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Es decir, ahí es donde se trata de construir Babel, ahí es donde tratan que todos sean lo mismo, que todos hablen español, etc. Un dato que a lo mejor puede interesar en esto. La monarquía de España tenía 3 lenguas oficiales. El español, el latín y el náhuatl. Wow, ese es un dato. Es un dato muy interesante. No es como el Estado moderno que dice nuestra lengua oficial es tal. Son las 3 lenguas reconocidas como lenguas de uso. ¿Y por qué el náhuatl, si teóricamente era de los aztecas? Porque el náhuatl ya era lengua corriente en el mundo mesoamericano. Ya era lengua franca. Era lengua franca, parte por la dominación, parte porque era la lengua del comercio, ¿no? Desde los toltecas. Ajá. ¿Ves? Claro. Entonces, es de estos elementos, ¿no? Y tanto que mucha de la documentación de esa época está en náhuatl. Y después se fueron reconociendo ya las lenguas regionales. Entonces, en Yucatán se hablaba el maya y la lengua franca en la calle. Todavía si vamos, por ejemplo, a las zonas del Istmo de Tehuantepec, encontramos zonas donde el zapoteco se habla en la calle junto con el español. ¿Sí? Es como ir a California. Sí. El español y el inglés, hay un intercambio indistinto. Es el mundo que llamamos colonial, el mundo virreinal. Sí. Y eso era México hasta principios del siglo XX. La gente se le olvida que todavía hacia 1950, en toda la zona de Tláhuac, Xochimilco y todo, se hablaba náhuatl. Sí, sí. Náhuatl español, sí. ¿no? ¿Por qué se pierde? Por la Torre de Babel. Es decir, hay un Estado nacional, la posrevolución, que considera que solo se debe hablar una sola lengua. Lo mismo que dijeron los reyes Borbón y lo que dijeron los liberales y el México independiente. Y fueron avanzando para destruir las lenguas indígenas porque se consideraban atrasadas. Y la máxima manifestación de esto es, ahora ya no tanto, pero hace tiempo, cuando iba yo de misiones, en fin, ¿no? A pueblos de lenguas indígenas, la gente decía, no le quiero enseñar a mis hijos la lengua indígena porque los acabo. Si ya no quiero que hablen esta porquería, quiero que hablen español, ¿no? Hoy empieza a cambiar un poco el paradigma por el esfuerzo mismo de la defensa cultural de estos pueblos. Es decir, los intentos de homogenizar, con la Torre de Babel, hay una respuesta, es decir, espérate, ¿no? Es decir, esta lengua sí me dice algo y por lo tanto la quiero conservar, ¿sí? Las monarquías medievales, de estados nacionales, posiblemente México fue exitoso en la primera época de la posrevolución. El famoso cine de oro. Es una manifestación cultural. Claro. Si nos acordamos, sí, todos hablan español. Sí, querían esa homogeneidad. Pero entonces, Pedro Infante podía ser yucateco, podía ser tamaulipeco, podía ser norteño, podía ser chilango, podía ser... Y todos finalmente cantaban México lindo y querido, ¿no? Y era, porque ser charro es ser mexicano, en fin. Esta diversidad se manifestaba. Hoy ya no. Hemos fracasado. Claro. Porque yo no veo cómo un Estado nacional, pensado desde la hegemonización como se piensa, pueda tener éxito. Francia es otro ejemplo, ¿no? Es decir, Francia en la medida que ha respetado su diversidad. España tiene una enorme cantidad de problemas con esto porque ahí las fuerzas regionales son demasiado fuertes, pero están unidos como España.
Sí. Es decir, todos quieren sacar raja, pero finalmente son España. Pues dicen que España es una serie de autonomías unidas por el Corte Inglés. Yo diría que por la monarquía, pero es un poco Ahora así, Sara ¿no? podría ser. Sí, ahora Sara también podría ser, ¿no? Entonces, sí ha habido esa experiencia exitosa, sí. Creo que hoy en día se está buscando. Yo al respetable público le recomendaría un libro que es además divertidísimo, de Finkielkraut, que se llama La derrota de la inteligencia, en donde él habla de esta tensión centro-periferia europea. Y como dice, cuando hemos logrado armonizar la diversidad, va bien, pero la posmodernidad no tiene la capacidad para armonizar la diversidad porque es una serie de intereses encontrados y nadie busca la unidad. Claro, porque la posmodernidad se definiría como la individualidad, porque, a ver, la individualidad se puede articular en la diversidad en términos de objetivos colectivos, Sí. de una colectividad casi inmediata, etcétera. Y luego, y estoy hablando con una enorme ignorancia, pero pensaría que el liberalismo y luego la posmodernidad que viene, pues somos individuos casi en soledad, Ajá. literal. Quizás nuestra colectividad más amplia es una familia nuclear, ¿no? Lo estoy exagerando un poco. Y a partir de ahí se vuelve bien complejo la patria, digamos, como identidad. Y a veces yo creo que a muchos, pues somos habitantes posmodernos y liberales, en un mundo con cierto grado de homogenización. Si yo viajo, pues, prácticamente es difícil ahora viajar al mundo, por lo menos en las grandes capitales, y ver algo muy distinto. Quizás Asia, pero pues todos tienen un Starbucks, todos tienen un Zara, todos tienen... Y todos tenemos automóviles, está muy bien. No lo lamento, digamos, está muy bien. Uh-huh. Pero al mismo tiempo es difícil ver algo realmente distinto, ¿no? A menos que te quedes a vivir. Claro. Es decir, hay cierta homogeneidad, pero cuando ya nos metemos al nivel de las prácticas cotidianas, las convivencias familiares, las formas de vivir la amistad, las formas de vivir la relación hombre-mujeres, y cuando nos metemos en el mundo profundo, las creencias y las prácticas culturales, ahí vamos a encontrar esa diversidad. Claro. ¿No? Ahí sí vamos a encontrar esa diversidad. Pongo un ejemplo extremo, ¿no? Si viajamos a Medio Oriente, pues el hombre va vestido a la occidental, ¿no? Con guaraches, camisas, y tú te encuentras en el Estadio Azteca y lo saludas de mano, ¿no? Es decir, pero sus señoras, ¿no? Van con burka. Sí. ¿No? Es decir, es ahí donde empezamos a encontrar ya donde se va manifestando la diversidad, ¿no? La humanidad tiende a unirse en la diversidad. Digamos que esa es la tendencia. Y ahora sí que metiéndome un poco en tu terreno y declarándome absolutamente ignorante, a mí me fascina la teoría de juegos por eso. Porque a través de la teoría de juegos podemos entender lo que es la unidad en la diversidad. Es decir, donde todos somos capaces de ceder algo para que todos obtenemos una ganancia mayor. Es un lenguaje natural en la antropología humana. Claro. ¿Sí? Solo la paz, por eso solo la paz se construye en el diálogo. Es decir, solo si todos somos capaces de negociar nuestra diversidad, podemos encontrar factores de unidad sin los cuales la existencia se vuelve insostenible, ¿no? Sí, o sea, la suma cero no da sociedades humanas. No. O bueno, sí, ahora que decías la metáfora se me ocurrió una, y es decía, si la construcción es como una bobina, el fascismo es como un cohete, nada más que el cohete se le acaba el combustible porque es oxígeno, él explotas contra algo, generas una mezcla explosiva, se impulsa rápidamente. El problema es que nunca el fascismo llegó más allá de 1 kilómetro en el cielo. Y se nunca autodestruyó. Nunca llegan, pero ¿qué tal destruyen? No, el problema es que sí caen. Sí cae, exacto. Sí caen y destruyen, ¿no? Mira, a ver, este tema, hablando un poco como los locos, ¿no? Sí. Sí, Esto es una conversación. De hecho, además, tengo yo no sé dónde está el café, dónde están las galletas. En fin. Bueno, mira, siguiendo con nuestra línea de Estado-Nación y discurso. A ver, los estados nacionales son una invención del siglo XIX. Es el intento de crear sociedades homogéneas a través de la cultura y el derecho. ¿Qué pasa en México? Que ante una enorme diversidad cultural provocada por el catolicismo, es decir, el catolicismo es una religión al revés.
es una religión de pecadores, es una religión de diversidades, ¿no? Unidas por una liturgia y una creencia común. Lo que hace el Estado liberal, un gran logro civilizatorio, es el Estado laico. Y lo dijo Benedicto XVI, no lo estoy diciendo yo. Dijo, el Estado laico es un logro civilizatorio que todo creyente tiene la obligación de defender y promover. ¿Por qué? Porque el Estado laico en su origen abre la diversidad en la unidad. ¿Cuál es el problema? Que el Estado nacional lo que quiere es una torre de Babel, es decir, quiere homogenizarlo todo. Y hay 4 experiencias de estados nacionales. Y aquí sí hay que poner mucha atención, vamos a hilar muy fino. El Estado liberal es una de las experiencias en donde apuesta por una diversidad democrática, en donde hay un común denominador que va a ser las libertades humanas, ¿no? Realizadas en diversidades, en donde el elemento electoral se va a convertir en la capacidad de ir dando voz a todos los demás. Que ese es el intento del Estado liberal. ¿Cuál es el problema? Que convierta a todos en individuos y empieza a negar la diversidad. Es el Estado liberal el que destruye las comunidades indígenas, les quita la tierra, destruye la diversidad religiosa, curiosamente declara la libertad de cultos, pero no la libertad religiosa. Cuidado, ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces, pero el Estado liberal es una experiencia, yo diría, la más exitosa entre los Estados nacionales. Pero no es la única experiencia de Estado nacional, surgida también en el siglo XIX. El fascismo es una segunda experiencia, ¿sí? El fascismo es un Estado-nación que busca la unidad a través de la fuerza y también de mitos culturales. Dentro del fascismo se encuentra el nazismo. ¿Ok? Entonces son estados de corte totalitario. Sí. ¿Sí? La tercera experiencia que tenemos es el Estado comunista. Es decir, la Unión Soviética, Cuba, ya no China, porque China, si es bien, es un Estado totalitario, pero no es un Estado que niegue la propiedad privada ni nada. Es decir, yo digo que es capitalismo centralmente planificado. Exacto. En planes quinquenales. Con planes quinquenales en donde hay un control sobre la riqueza. Es decir, los chinos la saben hacer, ¿no? 5,000 años de experiencia los avala. Reconstruyeron su monarquía, ¿no? Eso es lo que hicieron a través de un partido. Y hay una experiencia, una cuarta experiencia de Estado nacional, que es el aporte de América Latina al mundo, que es el Estado populista. Claro. No me meto en a particularizar las características de cada uno, pero el Estado populista, el Estado comunista y el Estado fascista son experiencias totalitarias. El Estado liberal democrático, digamos, aplica, no es la mejor idea, pero es la menos peor de todas, ¿no? Es ahí donde podríamos construir la diversidad, ¿sí? Es ahí donde los más exitosos han manifestado esta pluralidad política, ¿no? En donde se permiten extremos políticos, pero siempre dentro, la democracia es la gran teoría de juegos, sí. Siempre dentro de la negociación. ¿Cuál es el problema que tenemos ahorita? ¿Sí? El problema es que siempre está la tentación autoritaria. La posmodernidad no es más que la guerra entre totalitarismos. Nada más que, lo dijiste muy bien, particularizados. Yo tengo mi grupo tiene su propio código ético que excluye al de todos los demás. ¿Sí? Y entonces mentimos a través de la tolerancia. La tolerancia es una falacia. La tolerancia es, mientras no te metas conmigo, no me meto contigo, pero es imposible que no nos metamos el uno con el otro. Lo contrario a la tolerancia es el diálogo y la apertura. Esa sí construye unidades, la tolerancia no. Entonces, ¿qué tenemos? Una serie de grupos reivindicando sus propias agendas y esa es la reconstrucción del populismo. Es Trump. Claro, es fantástico lo que estamos hablando. Ahora, eso me lleva al siglo XIX porque ahora que está todo este auge, lo sabes bien, yo estoy altamente pues tratando de estudiar, entender hacia dónde vamos, dónde estamos, etcétera, con el tema de la inteligencia artificial, porque en mi interpretación, pues lo que hace que en el siglo XIX surja pues estos 4 experimentos de estados y un montón de otras cosas, ¿no? Porque además, digo, si no nos quedamos aquí, pero pensaría en los en los que, digamos, en el imperio
de los mongoles, ¿no? Que tenía un crisol también y luego fueron bastante exitosos en articular un montón de culturas muy distintas, los propios otomanos, en fin, pero no quiero irme por ese lado porque hay muchos otros experimentos que hemos visto, pero el gran catalizador desde donde lo veo es la revolución industrial. Es decir, el pensamiento de la ilustración, surge la revolución industrial que a partir de ahí exige la propia forma de producir un cambio en la organización humana. ¿Por qué? Porque hoy necesitas un grupo heterogéneo de trabajadores, un grupo homogéneo de trabajadores, es decir, los proletarios, si lo quisiéramos ver desde el punto de vista marxista, dueños del capital, etcétera. Entonces las ciudades se hacen grandes, la escala se vuelve relevante, la organización de un solo idioma es relevante para la producción económica, que en la teoría de juegos pues te da, si tienes más escala, pues compites mejor contra otros. Cuando eso lo militarizas, pues te da más capacidad. Por eso en el fascismo no es casualidad que tengan 18,000 hijos, porque eso nos da muchos soldados o trabajadores o lo que sea necesario. Y ahora con la inteligencia artificial advierto que el mundo se va a transformar más rápido. Totalmente desconozco exactamente cuáles son esos elementos, porque es la primera vez que tenemos entes cognitivos que probablemente podremos tener una discusión y a lo mejor diferimos o no. Si es humano, me da igual. El resultado neto es que hay un ente cognitivo que probablemente no tiene ciertas características que tenemos los humanos, etcétera, pero ahí está afuera y tú y yo podemos ponernos a platicar y tener este diálogo con uno de esos modelos y nos va a decir el resumen de lo que la humanidad piensa, probablemente, no sé. Pero eso nos va a llevar a una nueva organización y un nuevo futuro. Sí. El proceso económico. Y eso pues me deja muchas curiosidades mentales. Me gustaría saber cómo lo ves. Mira, la historia no se repite, pero rima. Primero yo creo que sin menospreciar el momento en el que estamos, sí creo que hay que bajarle 3 rayitas. A ver, la inteligencia artificial es una herramienta creada por el ser humano. Perdón, pero tenemos 500,000 años haciendo eso. Sí. ¿No? Y cada que hay un avance tecnológico tremendo, entramos en estas visiones un poco apocalípticas. En el Concilio IV de Letrán de 1215, o creo que fue en el tercero, uno de los dos, se prohibía el uso de las ballestas en la guerra. Prohibición que nadie escuchó. ¿Por qué? Porque eran las únicas armas que entonces penetraban las armaduras. Entonces decían que con esa arma, que es un desarrollo tecnológico importantísimo, iba a desaparecer la humanidad. Claro. No había posibilidad de defensa contra la ballesta. Es decir, cada que tenemos un enorme, las ballestas modernas en la guerra pues son los drones. Sí, sí. Y claro, lo más a veces, sí, pero ya están inventando cómo compensar drones. Entonces, primero, bajarle 3 rayitas. Ahora le vamos a subir las 3 rayitas, ¿no? Sí. La verdad es que cuando se presentó la primera encíclica del Papa León, sobre la magnífica humanidad, no se llama inteligencia, se llama la magnífica humanidad que ha creado Dios. Uno de los presentadores fue el socio de Elon Musk. Sí. Y dijo, tenemos un problema con la inteligencia artificial porque ni siquiera los que la manejamos entendemos realmente qué está haciendo. Totalmente. Nosotros la alimentamos, ¿no? Y son ya una complejidad de algoritmos de tal manera que todavía no sabemos bien qué está haciendo, ¿no? Ahora, esto da para Matrix y podemos imaginar un millón de cosas, pero finalmente si tú apagas un contacto, se acabó, ¿no? Tan es así que en esta locura, la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, Irán no atacó puestos militares estratégicos, atacó los centros de datos, es decir, donde se maneja la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, te desconecto. ¿Por qué Rusia no le puede ganar a Ucrania? Porque el que está manejando la inteligencia artificial es Ucrania, no Rusia. Sí. Ahí hay un diferencial tecnológico muy importante. Y asimetría, es fascinante esta asimetría. Sí. Porque el otro día, me voy a la revolución industrial, pero el otro día leí un gran artículo que decía, el nombre del juego, o sea, es decir, el proceso económico, cuando tiene una expresión militar, te lleva al avance y a partir de ahí ves cuáles son los vectores que te hacen poderoso. Por ejemplo, en el siglo XIX, pues produce un montón de acero con tecnología, pólvora, ¿no? Etcétera. Luego en el siglo XX, pues cambió un poco porque ya lo industrializaste ahora sí en serio y es acero nuevamente. En serio y en serie. Y en serie. Ajá. Y luego ahora, y esta es una visión bien interesante, son actuadores, es decir, los motorcitos de los drones. Si tú puedes producir un dron como país casi de manera autónoma, vas muy bien.
¿quién puede producir drones hoy de manera casi autónoma? Solo China. Ujú. Corea más o menos, Corea del Sur, y ya. Y por eso Estados Unidos tiene un problema importante porque necesitas actuadores, inyección de plástico, que así todo el mundo tenemos, y chips para que estas cosas se manejen solos, porque ahora son miles que te atacan de manera coordinada, no los coordina un humano, están coordinados por un algoritmo, etcétera. Y había una cuarta que es, tierras raras o digamos Sí. minerales críticos que alimentan a los pequeños actuadores. Y ya. Y ese es el Ujú. nombre del juego hoy. China y pronto Ucrania. Sí, y Ucrania porque sí, exacto. Sí. Sí, y son chinos sus drones y lo hacen Sí. muy bien. Ahora, quiero ver, porque tratando de entender la historia, yo veía que el siglo XIX rima con el siglo XXI. ¿En qué sentido? Sí. De repente, cuando veo después de las guerras napoleónicas, viene Napoleón III, y entonces a él se le ocurre reajustar el sistema de equilibrios de Europa. Sí. Porque Napoleón después de las conquistas napoleónicas que lo movió todo, Europa dice, pues tenemos que tener un sistema de pesos contra pesos, y es el concierto de las naciones, ya está el Estado-Nación, etcétera. Napoleón III se le ocurre, ¿saben qué? Francia podría irle mejor, cuando era el país que estaba más beneficiado de ello. Y Bismarck lo aprovecha muy bien, unifica a Alemania, y dice, claro, encantado, y el que se beneficia es Alemania. Pero lo cierto es que en ese momento, por lo menos desde donde lo veo, lo poquito que lo he estudiado es, pues el interés nacional es lo que norma, es decir, el interés nacional de Francia, Alemania o el país que fuese, el derecho internacional no. Es decir, si yo por temas de armas, economía, puedo comerme un país en África, me lo como o lo asimilo. Si puedo quitarte territorio, te lo quito. El derecho internacional es una tenue noción que eficazmente no sirve. Luego el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvimos derecho internacional y aunque es tenue y el Consejo de Seguridad de la ONU no sirve formalmente, pero todos los países antes, por ejemplo, Bush papá y W. Bush, ibas a la ONU a decirles, oigan, ¿qué creen? Que sí, quiero atacar a Irak. Por lo menos avisabas, ¿no? Avisabas y tratabas de generar algún consenso y aunque dijeras mentiras, pero era el nombre del juego. Hoy no. Hoy Donald Trump arresta al dictador de Venezuela, Ujú. se lo llevó a su casa, ataca a Irán sin ningún tipo de tratar de construir nada. Israel, pues las ideas de Benjamin Netanyahu, que le ha salido todo muy mal, Ujú. lo tratan de habilitar. Y hoy el mundo es el interés nacional. ¿Cuándo se rompe ese pacto? Tiene fecha, 2014, la invasión a Ucrania. Sí. Y a partir de ahí, el derecho internacional, si ya era tenue, se vuelve transparente, ¿no? Es decir, se rompe el pacto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. Es decir, Yalta. Pero de Yalta hay otros más, ¿no? Es decir, la ONU, es el Consejo de Seguridad, Bretton Woods, en lo económico. todos estos pactos, la Unión Europea, etcétera. Ahí se rompe y muestra que ya estamos en otro momento, ¿no? Yo diría que ese es el rompimiento histórico, ¿no? La invasión. Por entonces ya todo dije, bueno, pues lo dejaron, además, nadie se quejó, Sí. ¿no? Nada más los ucranianos se quejaron y los sorprendieron que invadiera Ucrania, ¿no? Sí. Es decir, lo que nadie esperaba era la respuesta de Ucrania, pero es otra historia. Y de ahí la locura, ¿no? O sea, de ahí la locura. No salimos de la Unión Europea, los británicos. Es decir, volviendo a la metáfora que hemos manejado en nuestra conversación, hoy estamos asistiendo a la Torre de Babel. Después de la Guerra Mundial, como Nehemías, y estoy citando la encíclica del Papa, y ahorita quiero regresar a ese punto, entre todos podemos reconstruir el Templo de Jerusalén, la Ciudad de la Paz. O bien aventarnos ahorita estamos en el momento de Babel, ¿no? Y claro, esto tiende a querer fortalecer la fuerza hegemónica de nuestro tiempo, pues es el Estado. Y él lo ha sido siempre. ¿Sí? Ahora, el Estado no se manda solo. El Estado, es decir, el gran mito de Hegel, donde se monta el fascismo, es que el Estado tiene vida propia y Stalin se sube en el mismo mito y el populismo se sube en el mismo mito, ¿no? El que favorece al Estado favorece a la 4T y entonces a la 4T, entonces seremos felices, ya no en el mediano plazo donde estaremos muertos, sino en el largo plazo estaremos re bien muertos, ¿no? Es decir, y la inteligencia artificial es una vez un instrumento
¿no? Y aquí sí me ha llamado mucho la atención cómo la encíclica de León XIV en la UNAM se está discutiendo ahorita. O sea, cómo le puso el dedo en la llaga, ¿no? Es decir, algún día tuvimos que decidir qué hacer con el fuego y pudimos quemar ciudades o pudimos generar la revolución industrial, sí, ¿no? Tener automóviles. ¿Qué vamos a hacer con esto? Es un instrumento poderosísimo que no sabemos todavía ni siquiera cómo controlarlo, ¿no? Pensemos en la locomotora. Tampoco se sabía muy bien cómo controlar esa fuerza, ¿no? Es decir, pero es una decisión de humanidad y este es el punto, yo creo, más importante. No es una fuerza autónoma. Tan no es autónoma que si le echas un dron, te fastidias a una civilización porque no va a tener cómo comunicarse, sí, ¿no? Somos los seres humanos los que tenemos que decidir qué vamos a hacer con eso. Dirá nuestro amable público, bueno, es que luego decían los poderosos. No, lo decidimos en casa también. Sí. Es decir, yo soy investigador de la UNAM y ya estoy, ya tengo Gemini, ¿no? Mi señora es matemática y ya no te digo, la internet da clases de matemáticas, entonces, bueno, una cantidad de cosas que salen de ahí. Pero mi pregunta, tengo dos alternativas. La primera pregunta es donde a mí me preocupa, es de utilidad. ¿Para qué me sirve? Sí, el problema es que la utilidad sirve para cualquier cosa, ¿no? La pregunta en realidad es ¿para qué y cómo la quiero usar? ¿No? Si es como utilidad, pues me va a ganar el poder. Me va a ganar el poder. Si es para qué y cómo, entonces yo decido cómo manejo el instrumento. Pero esa decisión que tomo yo como persona, que podemos tomar como familia, se puede tomar como humanidad. Es decir, finalmente, lo dijiste, son escalas, ¿no? Sí. Es decir, es una decisión que nosotros tenemos que tomar. La inteligencia ya llegó, no se va a ir, como no se van a ir los automóviles, no se va a ir la medicina, etcétera. Te voy a poner un ejemplo histórico que yo creo que refleja muy bien en el momento en el que estamos. Tiene que ver con la revolución industrial, pero en términos de médicos. Las vacunas. A ver. La vacuna descansa en un predescubrimiento. Sabían que había algo que enfermaba, ¿sí? Y que se contagiaba a través del plasma de la sangre o de la respiración. No sabían qué era. Pero antes de saber exactamente qué era, empezaron a vacunar. La primera gran campaña de vacunación en México fue por la monarquía de España. Son vacunas porque traían ganado vacuno, sacaban el plasma. Aquí hay una historia muy polémica, porque traían niños que ya se habían enfermado no era sarampión, era ¿Viruela? De viruela. Habían sobrevivido, se los traían y con la sangre de esos niños sacaban el plasma y vacunaban a millones, a miles y miles y miles. Salvaron vida, sí. Pero ese mismo descubrimiento, que se vuelve los gérmenes, generó la guerra bacteriológica. Claro. Estamos exactamente en el mismo dilema. Y yo creo que sucederán cosas muy semejantes, porque la humanidad es así, se replica. Rimamos. Sí. No solo rimamos, ¿no? Nos repetimos, nos citamos. Y eso me ha hecho a mí escéptico, digamos, de humanidad magnífica, porque me recuerda a las ballestas. Yo trato de ser muy pragmático y digo, pues está muy bien decir el deber ser. Hay elementos filosóficos por ahí, la tengo que leer todavía más a profundidad, obviamente, pero decía, reconocemos que puede haber procesos cognitivos que no son humanos. Es interesantísimo. Y parece que ese es un gran hito, digamos, ¿no? Que además es pues casi sintético a entender, ¿no? Pero luego cuando veo cómo son las dinámicas de los humanos y la velocidad que lleva esto, vamos a decidir, y veo que a los dueños, digamos, de estos entes les preocupa un montón porque lo están viendo. Y dicen, no, escribía recientemente Satya Nadella te lo voy a enviar, muy bien, porque decía, no tenemos licencia social para automatizar todo. Y más nos vale que nos demos cuenta. Un error que se parece a es la globalización. Sí. No teníamos licencia para hacer eficiencias, y él le llama la palabra, no lo encontró una buena traducción, pero es hollow out, o como vaciar, digamos, las economías industriales de Estados Unidos. Sí. Corte a
el fenómeno Trump yo lo identifico con la crisis 2008-2009, la gran recesión, Claro. y a partir de ahí te da puesta al populismo. Es una suerte... Es el populismo nacionalista en Estados Unidos. En Estados Unidos. Y entonces lo están viendo claramente, porque los humanos nos parecemos, somos iguales. Más, si le preguntas al modelo, a lo mejor te ayuda a entenderlo también bien. El problema, lo único que veo es que la velocidad que lleva esto y el sistema capitalista en términos de que acumula recursos, los concentra, los hace eficientes, las empresas se mueven bajo rentabilidad trimestral y nadie puede escapar de esa dinámica hasta que la sociedad dice, no va más. Una cosa que cuando me preguntan, oye, ¿qué va a pasar? Les digo, mira, a ver, la Ciudad de México somos 20 y tantos millones de habitantes, la zona urbana del Valle de México. Si esto no es viable económicamente, nada es viable. Claro. Es decir, Lima no es viable, París no es viable, Los Ángeles no es viable, nada es viable. Yo no veo un escenario en donde esto no va a ser viable, en donde un núcleo poblacional de 20 y tantos millones de habitantes no va a tener que hacer porque ya lo hace la inteligencia artificial. Eso no va a ocurrir. O sea, no va a ocurrir. Antes se acaba todo que eso ocurra. Eso estoy muy de acuerdo. Solo que en el ajuste sí me preocupa, porque los humanos somos muy dramáticos. Entonces hay unos que van a tratar de romperle y decir, la nostalgia es una estrategia, destruyámosla. Otros van a decir, es Dios, porque como es un ente cognitivo, alguna vez veía una interpretación que me preocupa. Creo que lo platicaba con el padre Furber. Le decía, no, a ver, pues en el pensamiento judío, los números son la expresión de Dios. Dios te habla a través de los números. ¿Qué es la inteligencia artificial? Unas matemáticas matrix, que son números, que te habla. Alguien va a encontrar en la soledad del posmodernismo y va a decir, me está hablando Dios. Y otro, a su vez, va a decir, no, es el diablo, es el anticristo. Y otros van a decir, es el budismo. Pero eso no va a suceder. Ya está sucediendo. Ya está sucediendo en este momento. Claro. Lo que pasa es que le cambian de nombre a Dios, ¿no? Exacto. Es decir, un Dios, papá barbudo, ¿no? En donde me va a resolver todos los problemas. La inteligencia artificial va a resolver. Pero no nos daba la experiencia, Rodrigo. Eso era el Estado. Sí, claro. Esa capacidad de resolverlo todo es lo que en el siglo XIX, sobre todo el siglo XX, le otorgó al Estado. El Estado iba a resolverlo todo y mira dónde estamos ahorita, ¿no? Es decir, seguimos con la narrativa del Estado y finalmente pues, no resolvió nada. Sí generó 2 guerras mundiales, 3, para ser preciso, vamos a la 4ª ahorita. ¿Cuál es la tercera? La Guerra Fría. Ah, claro, sí. Que de fría no tuvo nada. No tuvo nada. No, pues justo ahora, por cierto, Pascal me prestó un libro que se llama The Hell of a Gamble, cuando casi todos volamos en pedazos por la crisis de los misiles. Sí. Pero te interrumpí. Ajá. No, es eso, pues. Es la Guerra Fría. Y como dijo el Papa Francisco, estamos entrando a la 4ª Guerra Mundial, se pelea a pedacitos, ¿no? Es decir, un poquito acá, un poquito allá, etcétera, etcétera, ¿no? En donde el común denominador de esto es el intento de acabar con la diversidad y de homogenizarlo todo, que lo único que provoca son genocidios, masacres, etcétera, ¿no? Ahora, le estamos confiriendo a la inteligencia artificial esa capacidad, ¿sí? Cuidado. Yo ahí sí me voy con 2 puntos creo que muy fuertes 3 puntos muy fuertes de esta encíclica. Primero, que no es un documento técnico. En la encíclica dice de entrada, miren, nosotros no vamos a tratar de juzgar si técnicamente esto funciona o no. Es decir, los grandes avances tecnológicos de la humanidad son para lo que la humanidad quiera. Por eso me gusta mucho el ejemplo de las vacunas, ¿no? Es escribir los bichos y ya va. Perfecto. Segundo elemento que me parece muy, muy importante, ¿sí? Es mover, como lo hiciste tú ahorita exactamente, el foco de atención. Es decir, cuidado, ahorita no estamos hablando de los grandes estados, estamos hablando de las grandes corporaciones. Es decir, tenemos un poder que todavía no sabemos cómo funciona ni qué alcances tiene propiamente, pero que está manejado por intereses privados, ¿sí? Y aquí hay una contradicción, porque cualquier estado, y el estado existe, la humanidad ha conocido 1000 formas de estado, ¿no? De alguna manera, estados sencillos, eso no nos vamos a meter ahí, es el único que tiene la capacidad de gestar el bien común. Es decir, el Estado puede ser el gestor de un solo interés y crear el fascismo, el populismo, el comunismo, etcétera, o puede ser el gestor de un interés común a través de normatividades colectivas, que ese es el ideal, digamos, de un Estado liberal, ¿no? Si la normatividad colectiva siempre sí y solo sí el liberalismo corrige, como Hannah Arendt lo pidió,
como Emmanuel Mounier lo pidió, como mucho decir, si se dejan del sueño del Estado regulador y entienden lo que es la dignidad humana, y es el tercer elemento. Hay un cambio de paradigma ético que está proponiendo y en esto casi nadie ha reparado. Nosotros entendemos la ética como código. Nosotros entendemos la ética como deontología. Es decir, nos dan un listado de valores. Si yo me ajusto al valor, entonces soy bueno. Si no me ajusto al valor, soy malo. El problema es que es como la inteligencia artificial. Tú te puedes ajustar a ese valor y hacer mucho daño. Sí. Tú te puedes ajustar a ese valor y hacer bien. Porque finalmente la declaración del valor es de quien tenga poder, ¿no? Yo puedo decir que hacer el bien es lo correcto y ver por el pueblo es lo correcto. Sí, güey, pero sí. Con el pueblo se hacen muchas barbaridades, ¿no? Todo con el pueblo, pero sin el pueblo. Bueno, hay un cambio de paradigma. Dice, no, esa ética no funciona. La encíclica es casi explícita y dice, eso no funciona. Porque eso es exactamente la teoría del relativismo. Es el subjetivismo en su máxima expresión. El único común denominador ético que tenemos no es un valor, es la persona. La dignidad del ser humano. Y ahí sí, la dignidad, y aquí es un pensamiento muy analógico, la dignidad tiene muchas expresiones. La dignidad puede ser incluso violentada, pero no puede ser destruida. Cuando vemos que un genocidio, ¿cuál es el problema? Destruyen seres humanos porque quisieron destruir su dignidad, pero la reacción que tenemos de condena es por su dignidad, aunque hayan muerto, sigue vigente, ¿no? Esa es la ética que está proponiendo. Si nosotros pensamos las cosas de esta manera, el diálogo es posible. Claro. El diálogo es posible, ¿no? Y por lo tanto la inteligencia artificial se convierte en un nuevo instrumento de humanidad. Pero eso es algo que la humanidad tiene que decidir. Sí y solo si entiende que es un instrumento que no puede dejarse en manos solo de corporaciones privadas estas decisiones, y si movemos el paradigma ético. La ética es un discernimiento, no una lista de valores. Es el discernimiento en torno a la dignidad de la persona. A ver, los que somos papás y tenemos amigos, esta ética la aplicamos todo el tiempo. Todo el tiempo, no es nada nuevo, ¿sí? Con los amigos. Sí. Llega el amigo, ¿no? Y la regó así inmensamente, ¿no? Si somos amigos, pues lo vamos a querer, aunque haya metido la patota así horrible, ¿no? Sí. Pero si él necesita ser escuchado, lo vamos a escuchar. No estamos condescendiendo con la bestialidad que cometió. Estamos reconociendo su dignidad y la ansiedad de ser escuchado. Y a partir de ser escuchado, podemos entonces sí entrar en un diálogo de reconstrucción. No sucede lo mismo con los hijos, debería suceder con la esposa, sí, ¿no? Que sucede con los hijos. Es una ética muy práctica, muy cotidiana, que sí hacemos todos los días. Claro, romper con el paradigma ético de los códigos es romper con la posmodernidad. Porque la posmodernidad es desde Kant, la modernidad y luego la posmodernidad llevó este paradigma del código a su máxima expresión, que generó la fragmentación social, la lucha entre grupos. Necesitamos reconstituir esto y volver a un paradigma de unidad que es la dignidad. Pero si reconstruimos la dignidad, entonces la diversidad es natural para nosotros. Claro. Es fantástico porque se me han ocurrido mucho, como Darío Amodei, el fundador de Anthropic, que es uno de los compañías más grandes, no solo por el tamaño de la pues es el que presentó, es el que estuvo ahí ¿sí? Se caracterizan porque sí le han dado una dimensión, te diría, hay una preocupación legítima, al menos yo se las compro entre comillas, sí, o me convence, sí. de, oigan, esto es muy poderoso, tenemos que dialogar y entender qué hacemos, por eso van ahí. Y Darío Amodei dice, bueno, sería Dario, ¿no? Porque no tiene acento, pero dice lo siguiente, dice, el problema, y él va, porque ahora parece que ese es un buen código, por eso lo incluyeron en la encíclica con J.R. Tolkien. Ahora lo tengo que volver a leer, El Señor de los Anillos. Oh. Buenísimo. Oh. Pero lo que me llama la atención es cómo vuelve a ser relevante ese personaje y no otros signos que hay en el pasado. Pero bueno, y entonces él dice, hay un capítulo, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo que se llamaban los Ent, pero él le pone otro nombre, que eran estos seres arbóreos que se mueven
en otro ciclo, me acuerdo mucho de tus clases que decías, la Iglesia Católica se mueve en milenios, ¿no? O sea, esto no va a cambiar muy rápido. Y está bien porque prueba y error no aplica en una estructura tan grande. Entonces los Ents, pues ahí van con su lentitud y dicen, debemos de pelear. Sí, el problema es que van a destruir el bosque antes de que tú puedas dar 3 pasos. Y los hobbits, pues son muy rápidos. Y dice, pues ahora, los laboratorios, digamos, la velocidad con la que avanza la tecnología, pues digamos, nosotros somos los hobbits y el Estado es un ent, va muy lento. ¿Por qué? Porque cuando a mí me dicen, yo soy muy escéptico de la regulación de la inteligencia artificial por una cosa muy pragmática, y este es mi pensamiento. Si en el cambio climático todos estamos de acuerdo, Brasil, China, India, Rusia, México, todos, que la emisión de gas de efecto invernadero genera que la atmósfera se caliente, eso es mala idea y hay que hacer algo, y llevamos ya más de 2 décadas con ese consenso y no hemos logrado un mecanismo porque estamos en un juego de suma cero y entonces no hay un mercado global de bonos de carbono. Si China decide contaminar un poco más bajo ciertos mecanismos lo va a hacer, si Estados Unidos decide lo mismo, no lo hemos logrado y tenemos consenso. Con la inteligencia artificial me genera más escepticismo porque no hay un gran ente supranacional que lo pueda regular y los objetivos son distintos. Aunque en el interés de los dos incumbentes, China y Estados Unidos, está un mundo estable, ni China quiere que se destruya el sistema financiero ni Estados Unidos quiere y ahí puede haber un consenso, pero Corea del Norte le da igual, a Rusia le da igual, a un montón de estados les va a dar igual y si pueden tener la ventaja de tener un ente cognitivo que les da ventaja, lo van a utilizar. Y no hay un ente supranacional que lo pueda controlar por la dinámica de la propia tecnología. No hay cuellos de botella que aparentemente los semiconductores, pero dura poquito. Es un gran problema. Y entonces la solución no viene porque los humanos, cuando vino la pandemia, somos que el Estado Nacional lo resuelva. Y ahí más o menos lo hizo con muchos problemas, pero lo hizo. Esta vez, el Estado Nacional es un árbol, es un ent, de acuerdo a lo que dice Darío Modei, y el fuego ahí viene. No lo veo catastrófico. Yo soy muy optimista, pienso que va a haber cosas muy buenas, etcétera. Soy más positivo que negativo, pero no dejo de advertir las dinámicas que esto puede generar y cómo nos vamos a ajustar. Y que no nos... o sea, que sea que nos muramos lo menos posible y que seamos, si cabe el concepto, lo más armoniosamente posible. Y eso para mí pues, quiere decir que no nos muramos todos y que todos tengamos dignidad humana, libertad, etcétera, una serie de cosas que hasta ahora en la sociedad más o menos grandes sectores lo tenemos. A ver, respetable público, Rodrigo Pacheco acaba de plantear una paradoja y él, lo que yo llamaría, y que la encíclica lo describe muy bien, la encrucijada civilizatoria. No sé si te diste cuenta, pero lo acabas de hacer. ¿En qué sentido? ¿Quién va a regular? Nuestro paradigma, que viene del siglo XIX, del Estado liberal, populista, etcétera, etcétera, nos dice que el Estado es el gran regulador. ¿Sí? Y por lo tanto nuestra reacción es decir, bueno, no hay un ente regulador que tenga esa potencia. Esa es una de las llamadas de atención muy fuertes del encíclica, que dice, aquí no hay cómo. Ok. Entonces, no hay capacidad, entre comillas, jurídica para regular esto. Es decir, ese es el fracaso del derecho positivo. Es decir, la sola ley no es suficiente. Y nosotros vivimos en el fetiche de la ley. Creemos que si cambiamos la ley, cambiamos la realidad. No funciona así el derecho y no funcionan así las cosas. Entonces tú planteas el paradigma que indudablemente ha fracasado. Los que necesitamos, a los que nos dedicamos a la historia, el derecho y la justicia y todo, esto lo venimos discutiendo desde hace un buen rato. Es decir, el paradigma del Estado regulador ha fracasado. No hoy. Lo que tú acabas de describir, ¿sí?, con tanta claridad, yo diría brillante, es el fracaso del paradigma del Estado regulador sustentado en el derecho positivo. Ok. Tenemos que abrir la perspectiva y decir, bueno, hay otras normatividades que regulan también, porque el derecho no se puede reducir solo al Estado. Nosotros creamos derecho cotidianamente, eso en clases se los explicaba yo a ustedes, ¿no? Dice la encíclica, es que la regulación tiene que venir en el modelo de negocio. Es el modelo de negocio, ¿sí? Ahí está el problema. El problema es, hay una decisión previa al manejo de la inteligencia artificial que dice cómo va a ser usada.
El fetiche sería pensar que es totalmente autónoma. Sí es muy poderosa, pero no es autónoma, ¿no? Y esto lo dice muy bien la encíclica. Cuidado, ninguna tecnología es autónoma. Todas dependen de decisiones. Por lo tanto, la regulación está en el modelo de negocio y es donde este personaje que hemos mencionado, que presentó la encíclica, lo dijo muy claramente, ¿no? Es decir, está en nuestra visión qué vamos a hacer, es decir, cuál es el modelo de negocio. Ahora, esto tampoco es nuevo, ¿sí? Cuando Puck, yendo al río, descubrió el hacha de piedra, Sí. puso una primera fábrica de hachas de piedra. La decisión de cómo usar las hachas de piedra fue una decisión totalmente humana y se crearon regulaciones para eso. Al interior del clan, al interior del grupo, solo podrían ser usadas para cortar madera, ¿sí? Pero si éramos invadidos por otro grupo, entonces, y solo entonces pueden ser usadas de otra manera. Estamos en... O sea, no hay... Claro, sí. Es decir, es el modelo de negocio. Claro, después llegó Zuck y dijo, no, hombre, es un negociazo vender Sí, hachas claro. para la guerra y generó otro modelo de negocio. Yo lo que creo, Rodrigo, metiéndome en tu terreno con perdón, es que lo que vamos a tener es una competencia de modelos de negocio. Punto. Sí. Es decir, esa es la historia de la humanidad. Es decir, cada avance tecnológico genera distintas posibilidades y tenemos distintos modelos de negocio. Y algunos modelos de negocio favorecen el bien común y otros modelos de negocio favorecen el interés solo de un grupo, que es el interés corporativo, o el interés estrictamente individual, ¿no? Que es quitarme al hijo de encima metiéndole un teléfono, ¿no? Claro. Es decir, pero yo, visto desde una perspectiva histórica, creo que estamos entrando en una época fascinante de experiencia humana en donde vamos a ver esta competencia de modelos de negocio, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Lo que ha pasado a lo largo de la humanidad. Vamos a tener diversas experiencias, ¿no? Es decir, y claro, los estados son instrumentos en manos de alguien. La gran propuesta del Estado liberal fue crear un estado en donde fuera instrumento de los derechos de las personas, sobre todo tal como lo entendemos ahorita, que no es el liberal clásico, ¿no? Es decir, los derechos no tengan la capacidad de regular al Estado. Pues sí, pero viene alguien, te destruye una Suprema Corte y se acabó esa experiencia, sí, ¿no? Pero después se reconstruye. Se reconstruye. Y me haces, se nos acaba el tiempo, pero tendrá que haber otro capítulo, porque apenas toqué la superficie, me falta saber por qué estudiaste historia, cómo ves a Hernán Cortés, cómo México siglo XIX, siglo XXI, cómo se parece o qué rima y qué tendríamos que aprender del siglo XIX mexicano para evitar los errores, en fin, ¿no? Pero nos va a faltar un montón, pero me quedo altamente optimista y espero que los demás sí, sobre una cosa. Bueno, la decisión que tomamos y la dignidad humana, a definir cuáles son esos componentes de la dignidad humana, que son transversales, históricos y consistentes en el tiempo, está muy claro. Hemos avanzado muchísimo, estoy convencido de ello, pero la democracia, como mecanismo que expresa el consenso de la sociedad. Si no hay democracia, no hay consenso, por lo tanto no hay diálogo, por lo tanto se puede imponer un modelo de negocio que no resulte del consenso, y por concepto me refiero la elección que se da a través del diálogo, porque consenso no quiere decir que todos estamos de acuerdo. Ajá. Quiere decir que dialogamos y llegamos a una conclusión. Si eso deja de existir, caso México, por eso preocupante que se vayan eliminando ciertos poderes. Sí. Porque si no, nos vamos a ajustar. O sea, es que no hay una sociedad... Bueno, hay un pensador que me gusta mucho, historiador, Stephen Kotkin. Y entonces él, cuando es un gran biógrafo de Stalin, lo he descubierto, me parece brillante, un tipo muy listo. Sí. Y dice, el Estado opresor no tiene que ser más fuerte que otros estados opresores, solo más que a los que somete. Por eso un estado como Cuba puede sobrevivir. Tú los están pauperizados. Pero tiene una pistola más o una bala más que el oprimido. Sí. Mientras eso exista, ya está. Sí. Eventualmente eso llega a un límite. Y entonces más nos valdría, y ojalá, sé que nos escuchan, porque hay gente bien intencionada, todos somos, o sea, yo estoy convencido. Sí. Cuando estás en el poder te da la impresión que deberías controlarlo todo porque te hace más fácil la vida. Tienes que apostar a que te hagan la vida difícil con la división de poderes, con someterte a la elección colectiva sin manipularla tanto. Pues es natural, o sea, ni modo que digas, sí, no voten por mí, pues no, lo puedo entender. Pero por eso hay división de poderes.
y eso es lo que tenemos que cuidar en este momento delicado que atraviesa la humanidad. Si no hay un Estado que tenga la capacidad de gestar el bien común, nos acercamos al totalitarismo. Ahora, ya como preámbulo a la siguiente conversación, ¿no? Voy a dejar un asunto que decía T.S. Eliot, el gran literato. Decía, la mayor parte del mal en la humanidad, ¿sí?, lo practican aquellos que quieren pensar bien de sí mismos. No es que quieran dañar, es que no les importa. Y creo que ese paradigma, sí, a mí me abrió yo cuando le hice, dije, ahora empiezo a entender muchas cosas en esta vida. Si lo repito, T.S. Eliot, sí, la mayor parte del mal en la humanidad lo realizan personas que quieren pensar bien de sí mismas. Fíjate, quieren pensar bien de sí mismas. No es que quieran dañar, es que no les importa. Y me parece que esto describe muy bien lo que acabas de decir. Y encaja perfecto con Hannah Arendt, ¿no? O sea, sí, en términos de... Porque había unos, Hitler, siempre llegamos a ese ejemplo, pero quería pensar bien de sí mismo. Sí. Y a la sociedad que le siguió, no es que no le importó dañar en lo colectivo. Y es en donde se pone muy delicado. Pero lo mismo, volviendo a lo que dijiste ahí, cerrando un poco. Mira, yo estoy convencido que el autoritario, sí, un régimen autoritario, y sobre todo el dictador que maneja el régimen autoritario, póngale el nombre que quiera, no se diferencian en sus intenciones y en sus métodos, sino en la capacidad de hacer ese daño. Y todos son bien pensantes, ¿eh? Sí. El verdadero mal lo realizan los bien pensantes, ¿no? Si Castro era un ser bien pensante, claro. Stalin era bien pensante, Maduro era bien pensante, Chávez era bien pensante, no me meto en otras partes un poco más polémicas, que también han sido bien pensantes, ¿no? Villa era bien pensante, y era un criminal. Son grandes, en algún momento, luego son grandes represores, pero son grandes seductores. ¡Claro! De convencer a los demás que son bien pensantes. Piensan bien de sí mismos, ¿no? Sí. Claro. Sí. El seductor siempre no actúa en función de, voy a hacer el mal. No. Sí. El mal, y a lo mejor este es todo un tema que tenemos que pensar, el mal tiene dos características, ¿sí? Es banal, como decía Hannah Arendt, y es bien pensante, como decía T.S. Eliot. Y ahí la dejamos. Ahí la dejamos. Tendremos que hacer otro podcast muy pronto porque la verdad es que esto apenas arranca. Yo encantado la vida. Yo feliz. De que vengas. Cuadraremos pronto. Jorge, realmente te agradezco mucho, de verdad. Sigo aprendiendo de ti y hoy pues ha sido una gran sesión y habrá otra, estoy seguro. La mayor dicha de un profesor es cuando su alumno se convierte en su colega y luego en su maestro. No, hombre. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Jorge. Gracias por estar aquí. ¿Tienes Twitter o dónde te gusta que te escriban? No tengo, la única red que tengo es Twitter, ¿sí? Y la uso para echar relajo. Para hacer catarsis yo también. Es @Traslos, @Traslos. Ahí ese es mi Twitter, y lo uso para echar relajo, no lo utilizo para otra cosa, ¿no? Tengo Facebook, no lo veo. Sí, yo creo que Twitter ahí es @JTraslos, incluso pueden poner JTraslos y aparece, ¿no? Y ese es ahí estoy, pero bueno, pues me encuentran en la UNAM, soy profe. Eres profe. Exacto. Muchas gracias, Rodrigo. Gran maestro, gracias. Muchas gracias. Pues si les gustó, Jorge Trasloceros, investigador titular de Investigaciones Históricas de la UNAM, doctor en Estudios Latinoamericanos por Tulane University. De verdad, habrá muchos. Si se quedaron igual que yo, pues estén atentos porque tendremos otras conversaciones que la verdad es fascinante siempre y se aprende muchísimo con Jorge. Gracias por estar en este podcast. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos con nuestro invitado de impacto y su historia de éxito de esta ocasión. Hasta la próxima. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados.